Como saben todas sus señorías, la sociedad española se dotó de un instrumento para sacar a las pensiones del debate político, que es el Pacto de Toledo. Y lo normal en el Pacto de Toledo, el procedimiento normal, sería que los grupos nos reuniésemos, presentásemos propuestas alternativas, llegásemos a un acuerdo, buscásemos el consenso de los agentes sociales, sindicatos, patronal, y luego todo eso se plasmase en un texto legislativo. Esto es muy sorprendente porque el procedimiento que se ha seguido es exactamente el contrario. Exactamente el contrario. Sin el acuerdo de nadie, sin el acuerdo de ninguno de los grupos de la oposición de esta Cámara, ni de los sindicatos, ni siquiera de las organizaciones empresariales, el Gobierno nos ha traído ya un texto articulado a la Cámara y ahora nos tiende la mano para negociar. Lo que no hemos conseguido entender todavía, pese a sucesivas reuniones, es exactamente qué es lo que podemos negociar, porque ya hay muchas cuestiones esenciales prefijadas. Y no para dentro de un tiempo, para allá. En los presupuestos generales del año 2014 se plantea una subida mínima de las pensiones del 0,25%, una hibernación de las pensiones, con lo que debería ser una reforma a largo plazo para un problema demográfico a décadas vista, se convierte, como todo lo que hace este Gobierno, en un problema de recorte presupuestario, de ahorro presupuestario inmediato, deslegitimando esa reforma, convirtiéndolo en algo a corto plazo y confundiendo recortes y reformas. Y no solo nos preocupa el poder adquisitivo para el año 2014, es que en el proyecto de ley hay unas fórmulas y un diseño determinado, que luego explicaré, que va a condicionar el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro inmediato previsible, en forma de recorte, por supuesto. Si nada lo impide, tal como está, y tal como está es la voluntad del Gobierno, porque si quisiese otra cosa ya la habría añadido él, no creemos que ha dejado de añadir cosas para que nos luzcamos los demás, pues tal como está, esto va a provocar una pérdida continuada de poder adquisitivo de los pensionistas. Esto nos parece grave y creemos que una de las cosas que condiciona el debate es la falta de sinceridad del Gobierno. Habría que decir la verdad a la sociedad española de lo que se está haciendo. Las pruebas son abrumadoras y, sin embargo, se niegan una y otra vez. La memoria de impacto normativo que acompañaba a este texto legal cuando se remitió al CES hablaba, con supuestos muy conservadores, de un ahorro de 33.000 millones. ¿De dónde salen esos ahorros si no es de las pensiones futuras de los pensionistas? Todavía esperamos una explicación. Se nos dice que ahora la inflación es coyunturalmente baja. Sí, como consecuencia de la debilidad de la demanda, ahora es coyunturalmente baja. Pero las propias previsiones oficiales, incorporadas en el programa de estabilidad, nos dan unas previsiones de inflación de entre el 1,5% y 1,8%. El objetivo del Banco Central Europeo es el 2%. Si las subidas van a ser en los próximos 6 o 7 años como mínimo del 0,25%, no es eso una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. No tiene sentido engañar a los ciudadanos, sobre todo porque ellos saben perfectamente lo que entra y lo que sale cada mes y cada año en su casa. A nosotros nos preocupa asentar el debate sobre bases falsas, sobre la desinformación a los ciudadanos. ¿Cuál es nuestra postura? Por supuesto, la vamos a manifestar, aunque tenemos muy serias dudas que a estas alturas nuestra postura importe absolutamente para nada. Pero ¿cuál es nuestra postura? Ustedes incorporan aquí piezas de un diseño que podemos compartir. El problema es que solo han incorporado las piezas que han querido y han dejado al margen piezas muy importantes del diseño. Del informe de los expertos han cogido las partes que han querido y han olvidado las que no les han interesado. ¿Qué piezas compartimos? Nosotros estamos de acuerdo en que hay un problema demográfico estructural. Negar eso es negar la evidencia. Las cifras cantan por sí solas. Se sabe ya cuántas personas han nacido, cuántas se van a jubilar, más o menos. Hay un reto demográfico importante. Es cierto que ese reto se ha acelerado por medidas como su reforma fiscal, que ha destruido el número de cotizantes, ha rebajado las bases de cotización y ha hecho que problemas que iban a surgir dentro de un tiempo nos los encontremos antes. Pero no solo es un problema coyuntural, en efecto, es un problema de cambio demográfico, es un reto demográfico al que nos enfrentamos. Eso lo compartimos, y lo comparte la mayor parte de las personas sensatas que miren la realidad de los datos de nuestra población. En su propuesta hay dos componentes. El primer componente es un factor de sostenibilidad
que lo que pide es tener en cuenta la esperanza de vida cuando calculamos la cuantía inicial de una pensión. Esto es algo que nosotros defendimos cuando se debatió la Ley 27 del 2011. Es algo que esa propia ley incorporaba entre sus previsiones y es algo que el Pacto de Toledo incorpora entre sus recomendaciones. Quiero decir que esto sería una cuestión, en nuestra opinión, negociable. Tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo inicial de la pensión. Es algo que otros partidos también han defendido en su momento. Creemos que, sin embargo, no es algo exento de problemas. Detrás de la media de esperanza de vida hay situaciones muy dispares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad? Esa media mayor a lo mejor a ellos no les afecta. ¿Por qué se tiene que reducir su pensión inicial? No hay diferencias de esperanza de vida por oficios, por niveles de renta. Creemos que habría que estudiar estas cuestiones. Pero esto va a entrar en vigor en el año 2019, lo que ya sería una concesión, porque inicialmente iba a empezar en el 2027. Hay tiempo, desgajen este pilar del otro, negociémoslo, veamos estas correcciones y puede haber alguna oportunidad de llegar en esto a un acuerdo. Pero hay un segundo pilar, el índice de revalorización, totalmente diferente. En ese segundo pilar, ustedes incorporan una fórmula que en sí puede ser inocua, porque la fórmula es más o menos una restricción presupuestaria, vamos a gastar en función de los ingresos, pero a partir de aquí acaban las coincidencias, porque esa fórmula inocua, esa restricción presupuestaria, ustedes la rodean de una serie de condicionantes e ignoran cosas que deberían ir acompañándola, que la convierten en una especie de mecanismo infernal, en unos dados trucados. Los dados en sí no están mal, se tiran y a veces salen en una dirección, a veces en otra, a veces sale 6, a veces sale 1. Pero tal como ustedes han diseñado esto, los dados están trucados y la fórmula inocua se convierte en peligrosa. En primer lugar, incluyen unos topes máximos y mínimos de revalorización que no son simétricos. Nos dicen 0,25 arriba, 0,25 abajo. Sí, arriba o abajo, pero no sobre la misma cifra. Si la cosa va bien es 0,25 sobre el IPC. Ganan 0,25 de poder adquisitivo. Si la cosa va mal es 0,25 sobre 0. Por poner un ejemplo, en un año en que la inflación sea el 2%, objetivo del Banco Central, y la revalorización 0,25, se pierden 1,75 puntos de poder adquisitivo en un año. Y hacen falta 7 consecutivos de bonanza para recuperar lo perdido en uno. No es una fórmula simétrica, son dados trucados. Condenan a la pérdida de poder adquisitivo, a que se pierda mucho en un año que eventualmente se recuperarían muchos, pero ese escenario no es realista. Segundo punto, la entrada en vigor. La entrada en vigor es inmediata. No tendría sentido, si es un reto para el año 2050, tener en cuenta que hay 9 millones de pensionistas, muchos sosteniendo a todos los miembros de su familia en paro. ¡Qué prisas!, ¿no? ¡Qué prisas! Esto es una reforma estructural para un reto demográfico que alcanza su culmen en el año 2050. De las posibilidades que daban los expertos, ustedes optan por la entrada inmediata. Eso tendrá efectos sobre el consumo, por supuesto, y efectos sobre ingresos de familias con todos sus miembros en paro que solo dependen de la pensión. Nos preocupa que este mecanismo se base en previsiones. Se basa en previsiones del año actual y 5 años futuros, además de 5 pasados conocidos. ¿Quién va a hacer esas previsiones? Se han conseguido que no haya organismos independientes creíbles. No existe el riesgo, la tentación de que se acaben haciendo las previsiones en función de las necesidades presupuestarias de cada año. Como ven, muchas diferencias, muchas discrepancias en lo que nos proponen, pero llego ahora al punto esencial. Perdón, señor diputado, por favor, ruego silencio para que se pueda oír al interviniente, por favor. Continúe. Gracias, señor presidente. Decía, llego ahora al punto esencial, y es el que tiene que ver con los ingresos. Ustedes nos dicen una perogrullada. Hay que gastar según lo que se ingresa. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo. Pero hay muchos escenarios en los que se puede cumplir esta hipótesis de gastar según lo que se ingresa. Uno es el que ustedes plantean. No hacemos nada con los ingresos y los gastos, que deberían aumentar porque hay más población envejecida, ya se ajustarán a la baja. Ajustamos gastos a la baja a los ingresos y cumplimos la restricción presupuestaria. Pero hay escenarios alternativos. Hay uno mucho más lógico. Los ingresos no son una variable exógena. Los ingresos no están dados. Los ingresos dependen de decisiones políticas que toma un gobierno. Si va a haber más población envejecida, ¿por qué no
aumentar los ingresos para hacer frente a esas mayores necesidades. También se ajustarían gastos e ingresos, pero en este caso logrando mayores ingresos para hacer frente a esas mayores necesidades. Usted dice que sí con la cabeza, pero yo me alegro, pero es que hay un pequeño problema, que en su diseño el escenario al que vamos no es este segundo, es claramente el primero, entre otras cosas porque su propuesta no incluye ni una sola medida que tenga que ver con los ingresos. Me detengo brevemente en estos dos escenarios. El que propone el Gobierno: no hacemos nada con los ingresos y cumplimos la restricción presupuestaria. Los ingresos se van a mantener, según las previsiones, más o menos en el 10% del PIB. Tengan en cuenta que van entrando cohortes más pequeñas a trabajar. No hay un aumento si no se hace nada en esa variable, más o menos 10% del PIB. Los gastos aumentarían hasta el 14% del PIB en el año 2050 si las previsiones oficiales son correctas, que puede que no lo sean y el aumento tuviese que ser mayor. Si mantenemos los ingresos en el 10% y los gastos deberían aumentar al 14%, una simple regla de 3 nos dice que si no hacemos nada va a haber un recorte de 4 puntos, el 40%, en lo que deberían aumentar las pensiones. Ese es un escenario, el del proyecto de ley, el de no hacer nada con los ingresos. ¿Cuál es el escenario alternativo? Como les digo, vamos a tener una población más envejecida, mayores necesidades, vamos a dotar de más recursos a nuestro sistema de pensiones. Demagogo, populista, ¿quiere usted subir los impuestos 4 puntos? No. Estamos hablando de subir 4 puntos del PIB en 4 décadas y partimos de un gasto en términos del PIB respecto a la media de la Unión Europea que está 3 puntos por debajo. ¿Por qué lo que es posible para todos los países de nuestro entorno va a ser imposible para nosotros? Es un reto perfectamente asumible si se quiere asumir, pero se debe asumir con el mismo grado de detalle y compromiso que el resto de la propuesta. Y, insisto, no hay ninguna medida sobre esto en lo que se nos plantea. Querría señalar también algo importante. El propio cambio demográfico va a liberar recursos. El propio cambio demográfico va a hacer, por ejemplo, que cuando haya escasez de mano de obra no tengamos las tasas de paro actuales. Y hoy estamos dedicando 3 puntos del PIB a pagar prestaciones por desempleo, 3 puntos del PIB. El gasto en educación infantil, en educación primaria, no tendrá los mismos requisitos económicos que hoy en día. El propio cambio demográfico liberará recursos. No estamos hablando de una subida de impuestos, estamos hablando de reasignar recursos para unas mayores necesidades sociales. Y por último, este problema, como algunos señalan, o reto, como señalamos nosotros, es transitorio. La pirámide demográfica no va a estar invertida para siempre. Hay un problema o reto que tiene que ver con la generación del baby boom, porque nuestros sistemas de reparto y lo que ellos han cotizado se ha gastado en sus mayores y ahora viene detrás una generación más pequeña. Pero eso no es eterno, es un periodo transitorio de unas 2 décadas y luego la pirámide demográfica volverá a la normalidad. Entrarán cohortes más pequeñas a jubilarse y a trabajar. Por tanto, es un reto asumible si se quiere asumir, pero ustedes no lo asumen. Ustedes detallan la parte restrictiva del modelo y ignoran totalmente la parte de los ingresos. Nos puede decir, bueno, es que lo dejamos para más adelante, pero el proyecto es el que indica la voluntad del Gobierno. Nosotros, por supuesto, si esto sigue adelante, y no creemos que deba seguir adelante, plantearemos propuestas para el aumento de los ingresos. Pero la voluntad del Gobierno, que es lo aquí expresado, no incorpora aumentos de ingresos por ningún lado y condena a una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones continuada. Por eso, nuestra enmienda de totalidad lo que propone es empezar desde el principio y hacer las cosas bien. Vuelvan al Pacto de Toledo, separen los 2 pilares. Si quieren aumentar los ingresos, detállenlos, porque ustedes solos se han metido en un callejón sin salida, tienen en contra a toda la oposición, sindicatos, agentes sociales, y esta es una reforma que va a afectar a muchos millones de personas durante muchas décadas. No nos podemos permitir confundirla con el ahorro presupuestario. Y nuestra propuesta, por tanto, es de devolución del proyecto de ley.